Alejandro Moreno Cárdenas, el hombre que supuestamente lleva meses lanzando granadas desde la televisión, recibió esta semana, según fuentes, una denuncia formal que lo dejó, frente a las cámaras y frente a todo México, sin el piso que él mismo creía tener. Y lo que ocurrió después, según lo que se pudo observar en distintas transmisiones, fue un espectáculo que muy poca gente tenía en su bingo político. Si quieres saber exactamente qué pasó, por qué importa y qué tan profundo llega el hoyo en el que supuestamente Alito acaba de meter un pie, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene es todavía más turbio, y esto apenas está arrancando. La situación es simple en apariencia pero devastadora en el fondo. Morena, según documentos que han circulado públicamente, presentó ante el órgano electoral una queja formal con solicitud de medidas cautelares, señalando al PRI y a su presidente nacional como supuestos responsables de una estrategia sistemática de propaganda con contenido calumnioso orientada a distorsionar el debate político antes del 2027. Eso ya de por sí levanta cejas. Pero lo que hace que este caso explote de verdad no es la denuncia en sí, sino la reacción de Alito cuando se enteró. Porque hay algo debajo de ese berrinche televisado que vale la pena desmenuzar con calma, capa por capa, sin prisa y sin que se nos escape ningún detalle. El segundo párrafo de esta historia empieza donde siempre empieza la hipocresía en la política mexicana, en una declaración pública que el protagonista ya no puede retirar. Porque Alito, según lo que se pudo observar en esa transmisión, no salió a negar los hechos con documentos, no salió a presentar una respuesta jurídica ordenada, no salió a llamar a una conferencia de prensa con pruebas en la mano. Salió a la televisión, a su programa de siempre, a decir que lo quieren callar, que es un ataque a la libertad de expresión, que es un acto de desesperación de un partido que supuestamente teme a la oposición. Interesante narrativa. Y entendible, desde el punto de vista de alguien que necesita movilizar simpatías. Pero hay un problema enorme con esa narrativa, y es que no resiste ni 10 segundos de contraste con su propio historial reciente. Porque si la denuncia que el propio Alito dice haber presentado hace más de un año para que Morena perdiera su registro como partido, era, según sus palabras, un ejercicio legítimo de la democracia y una muestra de valentía opositora, entonces alguien tendría que explicarle, con palabras sencillas, por qué la denuncia que le llega a él tendría que ser algo diferente. Eso no se lo preguntó nadie en ese estudio, y esa ausencia de preguntas dice tanto como las respuestas que Alito sí dio. Suscríbete a este espacio si crees que esas preguntas merecen hacerse en voz alta, porque aquí no nos las guardamos y no vamos a empezar a hacerlo ahora. Vamos por partes, porque este caso tiene capas y cada capa revela algo más incómodo que la anterior. La denuncia de Morena, según los documentos que se han hecho públicos, no es un golpe improvisado ni una reacción emocional. Es una queja formal que describe lo que el partido llama una narrativa sistemática con intención electoral y que incluye una solicitud de medidas cautelares concreta. Eso significa que Morena no solo busca que el órgano electoral registre el caso, busca que intervenga activamente para frenar ese tipo de declaraciones antes de que el ciclo preelectoral tome mayor velocidad. Las implicaciones de eso son muy concretas. Si el órgano admite la queja y otorga las cautelares, Alito quedaría supuestamente limitado, al menos en términos formales, en el tipo de señalamientos que puede lanzar en medios durante los meses previos al 2027. Y eso, para alguien cuya principal herramienta visible según lo que se observa semana a semana, es precisamente aparecer en televisión a repetir las mismas acusaciones con distintas palabras, sería un golpe directo a la única estrategia que parece tener. Pero hay un detalle que complica todavía más esta historia, y que, ya lo verás, toca de lleno la credibilidad del propio Alito en un punto que él mismo dejó expuesto sin que nadie lo obligara. Sigue aquí, porque lo que viene no te lo vas a querer perder. Ese detalle empieza con una denuncia que Alito presentó, según sus propias palabras en esa misma transmisión, hace aproximadamente un año.
una denuncia para que Morena perdiera su registro como partido político, argumentando supuestamente que el partido tiene vínculos con estructuras del crimen organizado. Sus palabras, no interpretación de nadie. Más de un año después de esa denuncia, Morena sigue existiendo, sigue gobernando y sigue ganando elecciones. No hay resolución conocida. No hay avance documentado ante ninguna autoridad. No hay consecuencia visible de ningún tipo. Y sin embargo, Alito sigue presentando esa denuncia como bandera, como prueba de que él sí se atreve, de que él sí enfrenta al poder cuando nadie más lo hace. Aquí lo vemos claro. Si esa denuncia tenía sustento real, tendría que haber producido algún resultado verificable en más de 12 meses. Como no lo produjo, hay dos posibilidades. O las instituciones electorales no encontraron mérito suficiente para avanzar, o la denuncia nunca fue diseñada para ganar, sino para anunciarse. Para existir como titular, como declaración, como combustible de un programa de televisión semanal. Eso, mis amigos, se llama denuncia como performance. Y si eso es lo que Alito hizo durante un año, entonces la queja de Morena contra él entra en un terreno todavía más incómodo, porque en ese escenario, ambos estarían jugando exactamente el mismo juego. Con una diferencia, solo uno de los dos se indigna cuando le toca recibirlo. Quien quiera seguir de cerca este expediente, que se suscriba ahora mismo a este espacio, porque aquí vamos a abrirlo página por página. Hay un momento en esa transmisión que merece atención especial, porque en ese momento, Alito, según fuentes que revisaron la grabación disponible, no solo se defiende, sino que además anuncia su próximo movimiento. Y ese anuncio es, cuando menos, una contradicción que cualquier abogado defensor preferiría que su cliente no hubiera dicho frente a una cámara encendida. Alito aseguró que Morena modificó sus propios reglamentos internos para poder usar figuras públicas en materiales de propaganda sin que eso les generara consecuencias jurídicas, y que eso se lo hicieron a varios políticos y también a él. Luego remató con algo que según fuentes sonó más a amenaza que a análisis político. Dijo, parafraseando sus propias palabras, que ahora les iba a dar de su propio chocolate. Esa frase es reveladora por una razón muy concreta. Si Morena lo está denunciando por hacer propaganda calumniosa, y él responde diciendo que ahora va a responder con el mismo tipo de contenido, entonces en una sola declaración, Alito prometió públicamente intensificar exactamente aquello por lo que lo están denunciando. Eso no es valentía. Eso no es estrategia. Eso es, en el mejor de los casos, una confesión anticipada grabada en video que circula en redes y que el equipo jurídico de Morena, muy probablemente, ya tiene guardada en alguna carpeta. Suscríbete a esta plataforma para que no te pierdas cuando esas grabaciones empiecen a tener consecuencias reales, porque todo indica que ese momento no está lejos. El programa donde Alito hace estas apariciones semanales ha sido señalado por distintas voces como un espacio que le da tribuna abierta sin filtro ni contrapeso real. Según lo que se puede observar en las transmisiones disponibles, el conductor no solo no cuestiona las afirmaciones de Alito, las refuerza, las celebra y en varios momentos las amplifica con comentarios propios en el mismo tono y con la misma intensidad. Eso convierte al espacio, según los términos de la denuncia de Morena, en parte de la estrategia de difusión que se está impugnando ante el órgano electoral. Lo llamativo es que ni Alito ni el conductor parecen ver problema alguno en esa dinámica. Al contrario, según lo que se escucha, ambos describen ese tipo de apariciones como periodismo, como información de interés público, como ejercicio democrático en un país donde supuestamente el poder intenta silenciar las voces críticas. Pero lo que se observa en concreto es otra cosa. Un político usando un programa de televisión de forma recurrente para lanzar acusaciones sin presentar pruebas verificables ante ninguna autoridad competente, y un conductor que en ningún momento le pide una sola. Eso no es periodismo por ningún estándar conocido. Es otra cosa.
Y esa otra cosa es exactamente lo que Morena describió en su queja formal. Y si quieres que sigamos exponiendo este tipo de dinámicas cada semana, suscríbete a este espacio. Porque esto no es el único caso en la fila y aquí no vamos a parar. La pregunta que nadie en ese estudio se atrevió a plantear en voz alta es la más obvia de todas, la que cualquier periodista con independencia real tendría que haber hecho antes de terminar el primer bloque del programa. Si tienes pruebas concretas de lo que afirmas semana tras semana, si tienes documentos, si tienes registros, si tienes evidencia de los vínculos que describes con tanto detalle y tanta convicción, ¿por qué el camino que eliges es la televisión y no el tribunal? Esa pregunta sigue sin respuesta, y su ausencia dice más que cualquier respuesta que Alito pudiera haber dado. Porque un político que tiene pruebas reales no necesita un programa de televisión para difundirlas. Necesita un expediente y un abogado. Un político que usa la televisión como plataforma principal para acusaciones sin respaldo documental verificable, está haciendo algo diferente. Está construyendo un relato. Está alimentando una narrativa. Está generando contenido que sus seguidores van a compartir y que va a circular durante días en redes sociales sin que nadie le exija el mismo estándar de verificación que se le exige a cualquier periodista que quiera publicar algo similar en un medio con credibilidad. Y eso, amigas y amigos, es exactamente el mecanismo que Morena puso por escrito en su denuncia. No como una interpretación generosa, sino como la descripción concreta de lo que según ellos está pasando semana a semana. Lo que nadie quiso responder en ese estudio es si esa descripción es incorrecta o simplemente incómoda. Durante esa misma transmisión, según lo que se pudo observar, Alito también sacó cifras económicas. Mencionó gobiernos priistas anteriores, comparó tasas de crecimiento, citó datos del INEGI y presentó todo eso como argumento de que los gobiernos del PRI tuvieron mejor desempeño que el actual. Una jugada clásica. Hablar de economía cuando la conversación se pone difícil en otros terrenos. Pero aquí viene la segunda cita trampa que este caso tiene disponible. Y esta viene del propio Alito sin que nadie se la pusiera enfrente. Porque en esa misma transmisión, según fuentes, el propio Alejandro Moreno Cárdenas reconoció abiertamente que él fue, usando sus propias palabras parafraseadas, la agencia de publicidad del gobierno de Zedillo. Sus palabras. No las de un adversario, no las de un analista crítico, las suyas. Y eso significa que el mismo hombre, que sale cada semana a hablar de corrupción sistémica, de narcopolítica, de un partido gobernante que según él destruyó las instituciones del país, ese mismo hombre construyó su carrera y según distintas fuentes, también su fortuna dentro del sistema al que ahora critica con tanto estruendo, presentando cifras de esos gobiernos como si fueran logros ajenos que simplemente admira, cuando según los registros públicos, fue parte activa y reconocida de su maquinaria de comunicación. Como bien lo sabes, eso tiene nombre en la política mexicana. Se llama amnesia conveniente. Y la amnesia conveniente casi siempre esconde algo que no quieren que el ciudadano recuerde cuando empieza a preguntar. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos trayendo exactamente ese tipo de contexto que los programas de tribuna nunca dan porque no les conviene darlo. Hay otro elemento en esta historia que no ha recibido suficiente atención y que, según el análisis de distintas fuentes que han revisado el expediente disponible, podría ser el más determinante de todos para entender hacia dónde se mueve esto en los próximos meses. Alito, en esa transmisión, no habló solo de Morena como partido. Habló de figuras específicas a las que nombró directamente con términos que, según sus propias palabras parafraseadas, los vincularían a estructuras del crimen organizado. Eso no es una crítica política genérica. Eso es un señalamiento con nombre y apellido que, en función del estándar jurídico que el órgano electoral decida aplicar, podría encuadrar perfectamente dentro de la definición de propaganda calumniosa que Morena está usando como base de su denuncia. Y ahí es donde la jugada de Alito se complica de una manera que quizás
él mismo no calculó cuando decidió hacer esas declaraciones frente a las cámaras. Porque si el órgano electoral determina que esas afirmaciones constituyen propaganda calumniosa con fines electorales, la consecuencia no es solo para él como individuo, es para el PRI como partido, en un momento en que el PRI ya no puede permitirse absorber otro golpe institucional sin que eso afecte directamente su capacidad de competir en el 2027. Y eso, mis amigos, es lo que convierte esta denuncia en algo mucho más serio de lo que parece a primera vista. Lo que todavía no hemos puesto sobre la mesa es el detalle que cambia completamente el cálculo político de este caso. Y ese detalle llega ahora. La denuncia de Morena, según los documentos que han circulado públicamente y que distintas fuentes han podido revisar, incluye en su argumentación una referencia directa a la distinción jurídica entre crítica política legítima y propaganda calumniosa con intención electoral. Esa distinción no es semántica. Es la diferencia entre una declaración que un político puede hacer libremente en el ejercicio de su oposición y una declaración que, por su contenido, su frecuencia y su contexto, el derecho electoral mexicano puede clasificar como propaganda que distorsiona el debate público en periodo preelectoral. Morena no pide simplemente que Alito deje de hablar. Pide que el órgano electoral defina, con criterios jurídicos precisos, en cuál de esas dos categorías cae lo que él ha estado haciendo semana tras semana en ese programa de televisión. Si el órgano electoral resuelve que hay propaganda calumniosa con intención electoral, las consecuencias para el PRI como partido podrían ir, según lo que establece la normativa electoral vigente, mucho más allá de una amonestación simbólica. Podrían incluir sanciones económicas sobre el financiamiento público del partido, restricciones en el uso de esos recursos para difusión mediática durante el ciclo preelectoral, y en un escenario extremo que nadie descarta completamente, medidas que afecten la operación ordinaria del partido en plena fase de construcción de candidaturas. Eso, según fuentes cercanas al proceso, es lo que realmente tiene nervioso a Alito. No la denuncia como símbolo, las consecuencias materiales concretas que esa denuncia podría activar si el órgano decide admitirla y avanzar. Ahora que ya lo sabes, suscríbete a este espacio porque este expediente apenas está abriendo sus primeras páginas y aquí vamos a seguirlo hasta el final, sin importar a dónde lleve. Alito supuestamente recibió una denuncia que no esperaba recibir de la misma forma en que él lanza las suyas, por escrito, ante una autoridad, con consecuencias potencialmente reales que van más allá de una declaración que se olvida en 48 horas. Y su reacción, según lo que se pudo observar, fue la de alguien que está profundamente acostumbrado a ser quien ataca y que todavía no ha desarrollado el músculo necesario para saber qué hacer cuando el golpe llega desde el otro lado, con la misma fuerza y con la misma intención. Eso no prueba que Morena tenga razón jurídica en su denuncia. Tampoco prueba que Alito la tenga en sus acusaciones. Prueba algo más incómodo que ambas cosas juntas, que en la política mexicana de hoy, las denuncias se han convertido en armas de guerra mediática antes que en herramientas de justicia, y que mientras eso siga siendo así, tú y yo vamos a seguir viendo el mismo teatro cada semana, con diferentes actores, pero con el mismo guión, los mismos gestos de indignación y los mismos argumentos intercambiables según quien los necesite en cada momento. La pregunta que nadie en ese programa de tribuna se atrevió a hacerle a Alito sigue flotando sin respuesta. Si de verdad tienes las pruebas que dices tener, si de verdad el caso es tan sólido como lo presentas cada semana frente a las cámaras, ¿por qué el tribunal sigue esperando y el programa de televisión nunca falla? Esa pregunta, mis amigos, tiene una respuesta. Pero esa respuesta, Alito no la va a dar en cámara. Hoy fue él. Mañana será otro. Pero aquí estaremos para contártelo, sin filtro y sin tribuna comprada. Esto no termina aquí. Hay más casos como este esperando a ser expuestos, y este espacio los va a seguir contando. Suscríbete ahora, para que estés aquí cuando el siguiente se quede sin máscara.